La exesposa y la hija de mi esposo regresaron por la herencia de la casa familiar después de que hicimos un testamento. Pero descubrimos la peor verdad en la corte. Yo, una mujer de 45 años, he estado casada con mi esposo Michael, de 50 años, durante los últimos 10 años. Ambos estábamos en nuestros 30 y tantos cuando nos conocimos por primera vez en una galería de arte local. Ambos admirábamos la misma pintura y comenzamos una conversación. Fue como una conexión instantánea, ¿sabes? Me invitó a salir y, a medida que nos conocíamos más, sentí que lo había conocido toda la vida. Soy la mayor de 3 hijos en mi familia. El dinero siempre fue escaso, pero manejable. Solo podíamos permitirnos comer comida rápida si era nuestro cumpleaños. Mi padre nos enseñó desde muy temprano a trabajar duro para lograr lo que queríamos en la vida. Estudié mucho y me pagué la universidad. Hice algunos trabajos de modelaje por el lado, así que cuando me gradué, no tenía deudas. Había trabajado duro en la empresa y actualmente trabajaba como asociada junior. Michael, por otro lado, tenía un trasfondo completamente opuesto. Su familia estaba en una mejor situación financiera que la nuestra. Su padre tenía un buen trabajo con un salario alto y seguridad social, por lo que nunca tuvieron que preocuparse por el dinero. Los padres de Michael podían permitirse cubrir todos sus gastos universitarios. Gracias a la posición influyente de su padre en la empresa, Michael consiguió una pasantía allí. Desde allí, trabajó duro para construir su propio camino en la empresa a través de la dedicación y el esfuerzo. Aunque Michael y yo veníamos de 2 mundos diferentes, compartimos las mismas pasiones por el arte y la música. Esto fue lo que nos hizo enamorarnos. Michael tenía una hija de 17 años de su matrimonio anterior. Su hija, Candace, nunca realmente me agradó desde el principio. Nunca pareció acostumbrarse a mí y a menudo se negaba a interactuar conmigo cada vez que nos veíamos. Sentía que de alguna manera me culpaba por el hecho de que sus padres no estuvieran juntos, aunque conocí a Michael mucho después de que su divorcio con su exesposa se completara. Entendí sus sentimientos e intenté darle el espacio que necesitaba para aceptar nuestra relación. Solo para dar contexto, Michael y su exesposa Amelia estuvieron casados solo 3 años. Fueron novios de la universidad, así que decidieron casarse, pero cuando lo hicieron, todo cambió para peor. Ella era una madre que se quedaba en casa mientras Michael trabajaba duro para llevar el dinero a casa. Un día, Michael regresó a casa de un viaje de trabajo antes de lo planeado, solo para descubrirla en la cama con su mejor amigo, Tom. Este fue un momento increíblemente difícil para Michael, ya que perdió a las 2 personas más importantes de su vida el mismo día. La traición de Amelia lo dejó destrozado. Después de eso, tomó la dolorosa decisión de pedir el divorcio. Los procedimientos de divorcio entre Michael y Amelia fueron extremadamente amargos, principalmente porque Amelia estaba decidida a conservar la propiedad de su casa, aunque pertenecía a Michael. Las batallas no terminaron con la propiedad, sino que se extendieron a una disputa de custodia desafiante sobre Candace. Debido a la infidelidad de Amelia durante su matrimonio, el juez finalmente no le otorgó la propiedad de la casa, pero sí otorgó la custodia a ambos padres, asegurando que Candace continuaría teniendo una conexión con ambos. La ira de Amelia por no adquirir la propiedad se mantuvo, y con los años, manipuló los sentimientos de Candace, volviéndola contra su padre. Mientras tanto, Michael optó por no revelar la infidelidad de su exesposa a su hija, intentando protegerla de los detalles dolorosos de su pasado. Me enteré de todo esto cuando comenzamos a salir. Michael quería ser completamente honesto conmigo sobre su pasado, y realmente lo aprecié. Una vez, Michael invitó a Candace a unirse a nosotros en un viaje a África, esperando que brindara una oportunidad para que nos uniéramos. Yo era optimista y pensé que podría ser un punto de inflexión en nuestra relación. Desafortunadamente, no salió como lo planeamos. Durante el viaje, Candace parecía irritada conmigo y a menudo estallaba en ira repentina e injustificada si me acercaba demasiado a Michael. Ella arremetía, usando palabras hirientes como cazafortunas. Michael la reprendía rápidamente por su comportamiento, pero ella solo me sonreía, dejando claro que no estaba lista para aceptarme en su vida. Sabía que la situación con su exesposa y su hija era complicada, pero nuestro amor era fuerte, y estaba dispuesta a navegar estos desafíos con él. Después de un romance apasionado, nos casamos. Fue una ceremonia pequeña e íntima con solo nuestros amigos y familiares más cercanos. Estábamos emocionados por la vida que íbamos a construir juntos. Amelia y Candace nunca asistieron a nuestra boda a pesar de nuestra invitación. Nuestro matrimonio iba muy bien al principio. Viajamos por el mundo mientras ambos continuábamos con nuestros trabajos. Yo era profundamente apasionada por mi carrera, y no tenía intención de renunciar a ella.
Mientras tanto, Amelia vivía con Tom después de su divorcio. Candace tenía su propio apartamento, gracias al apoyo financiero de Michael, y trabajaba como ejecutiva de redes sociales en una empresa reputada. 3 años después de nuestro matrimonio, estábamos emocionados de dar la bienvenida a nuestro hijo. Sin embargo, el embarazo había sido difícil para mí, y se hizo aún más difícil cada vez que Candace venía de visita. Ella hacía comentarios crueles y no solicitados sobre mi peso y apariencia. Cada vez que Michael no estaba cerca, ella decía que él me dejaría eventualmente ahora que era una vaca gorda. Esto me perturbó profundamente, y después de compartir mis preocupaciones con Michael, él decidió que Candace ya no visitaría nuestra casa. Comenzaron a reunirse en cafés para evitar más angustia para mí. Cuando nuestro hijo, Nick, nació, estábamos más que felices. A pesar de convertirme en madre, estaba decidida a seguir trabajando, así que decidimos contratar a una niñera para ayudarnos a cuidarlo. Cuando terminó mi licencia de maternidad, regresé ansiosamente a mi trabajo. Aunque estábamos en un lugar estable y cómodo en nuestras vidas, apreciaba mi independencia financiera y la capacidad de continuar persiguiendo mi carrera. Si Candace tenía problemas conmigo antes, parecieron intensificarse después de que Nick llegó a nuestras vidas. En los eventos familiares que a veces organizábamos, ella se dirigía a Nick, intentando intimidarlo, lo que dejaba a nuestro hijo en lágrimas buscando nuestra ayuda. Si bien entendía su odio hacia mí, no podía quedarme de brazos cruzados y permitir que descargara su ira en Nick, nuestro pequeño inocente. La prohibí para siempre venir a nuestra casa. También dejamos de organizar eventos familiares en nuestra casa desde entonces. Ahora, llegando al problema en cuestión, a medida que envejecemos, John y yo nos dimos cuenta de la importancia de planificar para el futuro. Decidimos hacer un testamento para asegurarnos de que nuestros asuntos estuvieran en orden. Dado que John ya había proporcionado un apartamento para Candace, me designó a mí y a nuestro hijo como los herederos de nuestra casa familiar. Sus activos restantes, que eran el dinero en su cuenta de ahorros personal, se los dejó a Candace. Mientras tanto, yo tenía mis propios activos, que pretendía dejarle a mi hijo, asegurando que estaría bien cuidado durante toda su vida. Ambos sentimos que esta era la decisión correcta para asegurar el futuro de nuestra familia y proveer para Nick a medida que crecía. Cuando Amelia y Candace se enteraron de nuestro testamento, todo se desató. No estoy segura si Michael lo mencionó por error o si sus padres lo hicieron, pero no estaban nada contentos. Amelia llamó a Michael exigiendo que merecían tener la casa ya que ella se había casado con él primero, pero él se mantuvo firme. Reiteró que siempre había provisto para Candace, desde la manutención infantil hasta los gastos universitarios y la compra de un apartamento. Le dijo que se aseguraría de que Candace estuviera segura en el futuro, pero que dejaría la propiedad a nuestro hijo. Esto pareció enfurecerla aún más, y Amelia me envió un largo mensaje de texto en el que me llamó de todo. Le mostré el mensaje a Michael, quien me pidió que no me involucrara más con ella y que la bloqueara de inmediato. Al día siguiente, Candace apareció en nuestra puerta, claramente molesta. Sabía que estaba aquí para hablar sobre el testamento con nosotros. No quería que creara una escena frente a nuestro hijo, así que rápidamente organicé que mis padres lo recogieran. Con solo los 3 presentes, Candace dejó claras sus intenciones. Insistió en que mi hijo y yo deberíamos renunciar a la propiedad porque, como la primogénita de Michael, creía que merecía la casa. A pesar de sentirme irritada, permanecí en silencio y miré a Michael para que manejara la situación. Le explicó a Candace que siempre le había proporcionado todo lo que necesitaba en la vida. Le aseguró que le dejaría sus ahorros, y que también tenía un compromiso de asegurar el futuro de nuestro hijo, ya que estaba casado conmigo. Dejar la propiedad familiar a nosotros era su manera de asegurar nuestro bienestar. Candace nuevamente cambió su enfoque hacia mí e insistió en que esperaba que yo hiciera lo correcto. Calmadamente expresé mi apoyo a la decisión de mi esposo, lo que solo pareció enfurecerla. Levantó la voz y amenazó con llevarme a la corte. En este punto, no quería escalar la situación más, y le pedí que nos dejara en paz. Como se esperaba, en unas semanas, recibí un aviso legal informándome que tanto Candace como Amelia me llevaban a la corte por la propiedad. Sus acusaciones incluían la afirmación de que me había casado con Michael por su dinero, y lo había manipulado para quitarles la propiedad familiar. Michael y yo consultamos a nuestro abogado, y nos aseguró que Candace y Amelia no tenían bases legales sólidas para respaldar sus reclamos. Sin embargo, a pesar del consejo legal, no podía dejar de preocuparme, especialmente porque no quería que nuestro hijo experimentara el drama que rodeaba esta disputa familiar. A medida que se acercaba la fecha de la corte, la tensión en nuestro hogar aumentaba. En la corte, el abogado de Amelia fue implacable en sus esfuerzos por afirmar que Michael necesitaba priorizar a su primer hijo, Candace, por encima de todo.
Su argumento se centró en presionar para que se llevara a cabo un juicio completo para determinar la propiedad de la casa. Como vivíamos en Colorado, el sistema legal nos requería pasar por un juicio conjurado, lo que solo agregó complejidad a la situación. El juicio inminente tenía a Michael y a mí al límite, especialmente porque el abogado de Amelia estaba recurriendo a tácticas sucias, desenterrando nuestro pasado para respaldar su caso en la corte. Nuestro propio abogado estaba haciendo lo mejor que podía, pero la situación era innegablemente estresante. Durante este tiempo, de la nada, recibimos una llamada inesperada de Tom, quien insistió en reunirse con nosotros en casa. Desde el doloroso descubrimiento de la participación de Tom con Amelia, Michael había cortado todos los lazos con su otrora mejor amigo y no quería reunirse con él. Lo convencí de escuchar a Tom por si acaso nos ayudaba a resolver esta disputa más pronto. Cuando Tom llegó a nuestra casa, esperábamos que fuera otra de las tácticas de los abogados opuestos para socavar nuestro caso. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Tom estaba aquí con una intención diferente: hablar. Reveló que estaba aquí para hacer una confesión sobre algo que sería increíblemente difícil de escuchar para Michael. Michael se sentó inmóvil mientras Tom revelaba que Amelia había estado viéndolo a escondidas de Michael durante mucho tiempo, y que habían estado involucrados románticamente incluso antes de que Amelia quedara embarazada. Contuve la respiración mientras Tom continuaba, revelando una bomba que ninguno de nosotros esperaba. Aparentemente, cuando Amelia quedó embarazada, le confió a él que creía que el niño era en realidad suyo. Sin embargo, como Michael era financieramente más estable, había elegido mantener la verdad oculta y permanecer en el matrimonio. Tom le había rogado que le revelara la verdad a Michael, pero ella se había negado constantemente a hacerlo. No podía creer cómo Amelia había logrado mantener este secreto durante tanto tiempo, y la audacia que tenía para pelear por la propiedad mientras mantenía este monumental secreto para Michael. Era alucinante cómo había logrado mantener esta farsa durante tantos años, mientras causaba tanto caos en nuestra familia. Tom explicó que había guardado silencio todos estos años porque creía que Amelia realmente lo amaba. Sin embargo, al presenciar el dolor por el que estábamos pasando debido al juicio, finalmente la vio por lo que realmente era. Comenzó a llorar, pidiéndole a Michael que lo perdonara. Michael, aún en estado de shock, se sentó en silencio. Yo estaba llena de ira y frustración, especialmente viendo el tormento emocional por el que estaba pasando mi esposo. Este hombre había creído toda su vida que Candace era su hija, y ahora le decían que todo era una mentira. Había elegido permanecer en silencio en el pasado cada vez que Amelia y Candace eran groseras conmigo, ya que quería mantener una relación cordial con él. Sin embargo, con la verdad ahora al descubierto, no tenía sentido continuar con esta farsa. Inmediatamente contacté a nuestro abogado y le relaté la confesión que Tom había hecho. Nuestro abogado nos informó que, para que nuestras declaraciones fueran válidas en la corte, necesitaríamos proporcionar evidencia concreta, como una prueba de ADN. Así que decidimos invitar a Candace a cenar, usando el pretexto de querer reunirnos con ella. Nuestro plan era recolectar discretamente un vaso o una cuchara de ella para una prueba, lo que ayudaría a fortalecer nuestro caso. Candace, aunque sorprendida, accedió a venir. Su comportamiento fue tan grosero como siempre, y continuó menospreciándome a mí y a mi hijo. Ella seguía confiada en que ella y su madre ganarían el caso, burlándose de mí diciendo que pronto lo perdería todo. Elegí ignorar sus comentarios, esperando que esta fuera la última vez que tendríamos que soportar tal comportamiento. Después de que se fue, inmediatamente nos comunicamos con nuestro abogado para que pudiera recolectar la taza de Candace para una prueba de ADN. El día que estábamos programados para aparecer en la corte, recibimos la noticia de que la confesión de Tom era precisa: Candace era efectivamente su hija. Mientras soltaba un suspiro de alivio, no podía evitar sentir empatía por mi esposo, que había sido arrastrado a este torbellino debido a las mentiras y manipulaciones de su exesposa. Informé al abogado que estaba lista para tomar el stand ese día, y compartir nuestra versión de la historia en la corte. Mi abogado estuvo de acuerdo, ya que este sería el mejor curso de acción para revelar la verdad. Mientras tomaba el stand, sentí una mezcla de emociones: ira hacia Amelia por su engaño, simpatía por Michael y determinación para proteger los derechos de nuestra familia. Al tomar el stand frente al jurado, me preparé y comencé a responder las preguntas de nuestro abogado. Nos adentramos en mi pasado, mi carrera y el hecho de que nunca renuncié a mi trabajo incluso después de casarnos. Continué contando el tormento emocional, las burlas y el abuso que había soportado de parte de Amelia y Candace a lo largo de los años. Presentamos capturas de pantalla como prueba de mi historia. Le dije al jurado que Candace nunca aceptó mi presencia desde el principio e incluso se había negado a asistir a nuestra boda.
Desde que tuvimos a nuestro hijo, ella había sido verbalmente abusiva con él también. Luego, revelé la confesión de Tom frente al jurado. Hablé sobre cómo descubrimos quién era el verdadero padre de Candace, y el sucio secreto que Amelia había mantenido oculto de todos durante tanto tiempo. Candace me miró con incredulidad y la vi intercambiar susurros enojados con su abogado. Nuestro abogado luego les mostró a todos los resultados del ADN que demostraban lo que acababa de decir. Miré la cara de Amelia con satisfacción mientras se daba cuenta de que no podía escapar de la verdad de su pasado. Candace, por otro lado, parecía conmocionada, como si su mundo se estuviera derrumbando, tal como el nuestro lo había hecho cuando supimos la noticia por primera vez. Las emociones en la sala del tribunal eran crudas. Ahora que todo estaba al descubierto, no había bases para que Amelia y Candace continuaran con su caso. Amelia parecía derrotada, y Candace, que había estado tan segura de su victoria, ahora lidiaba con las consecuencias de las acciones de su madre. No quedaba caso para que su abogado luchara. Afortunadamente, no tardó mucho en que el jurado decidiera y regresara con un veredicto. El juez anunció el veredicto en el que se nos otorgó la herencia de nuestra casa familiar, tal como Michael siempre había querido, y el jurado reconoció que Candace y Amelia no tenían un reclamo legítimo sobre ella. Desde la decisión de la corte, en los últimos días, hemos recibido reacciones mixtas de nuestra familia y amigos cercanos. Aunque la mayoría de ellos entienden nuestra situación, y están de acuerdo en que lo que hicimos fue lo correcto, algunos parecen pensar que fue cruel de nuestra parte revelar la verdad y destrozar la vida de Candace. Así que aquí estoy en Reddit pidiendo sus pensamientos. ¿Creen que fui la mala por negarme a renunciar a nuestra propiedad con nuestra hijastra, y eventualmente revelar todo en la corte y no a ella personalmente? Actualización 1. Han pasado 3 días desde mi última actualización, y he leído todos sus comentarios y consejos. Muchos de ustedes parecen creer que Candace ya podría haber sabido sobre las mentiras de su madre, lo cual es imposible, ya que vi cómo se le cayó la cara cuando revelamos la prueba de ADN en la corte. Ganar el juicio ha levantado un gran peso de mis hombros. Estoy eligiendo no detenerme en los familiares negativos que creen que hicimos algo malo. No elegimos ser arrastrados a la corte por Amelia y Candace, solo revelamos la verdad. Ya no tengo que preocuparme por mi futuro y estoy contenta con el resultado. Sin embargo, mi principal preocupación en estos días es mi esposo. Michael todavía está recuperándose del shock de aprender la verdad sobre el padre biológico de Candace. Su mundo se ha vuelto del revés. No ha podido comer ni dormir bien desde que descubrió que ella no es realmente su hija. No puedo imaginar el dolor que debe estar pasando para aceptar la verdad. Amelia lo hizo pasar por un infierno cuando se divorciaron. Ahora que sabíamos que Tom era su padre en lugar de él, simplemente no sabía cómo manejar esa información. Tom no solo se había acostado con su exesposa, sino que también era el padre biológico de su primer hijo. Le he sugerido a Michael que vaya a terapia, ya que necesita hablar con alguien profesional que pueda ayudarlo a navegar esta situación. He reservado su cita y comienza la próxima semana. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y hemos logrado superar esta situación hasta cierto punto. Como mencioné antes, mi esposo ha estado yendo a terapia regularmente. Puedo verlo mejorando, pero tomará tiempo para que se recupere por completo. Inesperadamente, la semana pasada, Candace se comunicó con nosotros. Honestamente, no pensamos que alguna vez querría hablar con nosotros después de todo lo que sucedió. Ella llamó para decir que lamentaba lo que habíamos pasado. No estaba segura si su disculpa era genuina o si solo estaba molesta por las acciones de su madre, pero no presioné el tema. Candace compartió cómo siempre había estado celosa de mí, pensando que yo le había quitado a su padre. Admitió odiarme, algo que ya sabía. Ella creía que su padre era quien había engañado a su madre. Sin embargo, durante los procedimientos judiciales, cuando salió a la luz que en realidad fue Amelia quien había engañado, se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira toda su vida. Le rogó a Michael que no dejara de ser parte de su vida, y él le aseguró que siempre sería su padre, sin importar quién fuera su padre biológico. Esto la llevó a las lágrimas, y parecía que necesitaba esa confirmación todo el tiempo. Candace también se disculpó conmigo por lo que me había hecho pasar y esperaba que algún día la perdonara. No quería fingir que todo estaba bien entre nosotros porque no lo estaba, y tomaría tiempo antes de que pudiera estar en la misma habitación que ella. Últimamente, me he estado enfocando en nuestra familia y en mi hijo. No pude pasar mucho tiempo con él durante el juicio, así que estoy planeando unas vacaciones familiares secretas para tomarnos un tiempo libre y celebrar. Espero que este viaje nos ayude a relajarnos y recargar energías. Proporcionaré otra actualización si sucede algo interesante.
Actualización 3. Después de 3 meses sin contacto, Amelia apareció en nuestra puerta. Estaba dividida sobre dejarla entrar, pero me preocupaba que los vecinos escucharan cualquier posible grito, como lo había hecho antes. A regañadientes, la dejamos entrar, pero dejamos en claro que cualquier arrebato llevaría a una llamada a la policía. Amelia explicó que Tom había decidido dejarla, y le pidió que se mudara de su casa antes de fin de mes. Estaba llorando mientras revelaba que él ya no quería casarse con ella después de lo que vio que Michael y yo pasamos. Sin ningún lugar a donde ir, quería mudarse con Candace, aunque Candace se oponía firmemente a la idea. Aprendimos que, desde el juicio, Candace había cortado todo contacto con su madre, acusándola de manipularla. Amelia solo estaba aquí porque quería que habláramos con Candace sobre esta situación. Quería que convenciéramos a Candace de dejar que su madre se mudara. Antes de que pudiera decir algo, vi a mi esposo perder los estribos por primera vez. Le dijo firmemente a Amelia que había comprado el apartamento solo para Candace, por lo que era decisión de Candace si ella podía vivir con ella. Expresó cómo ella ni siquiera se había disculpado después de engañarlo todos esos años, y ahora esperaba que la ayudáramos. Le dijo que estaba contento de que Tom hubiera visto la verdad y la estuviera dejando. Amelia intentó justificar sus mentiras diciendo que temía ser echada de la casa mientras estaba embarazada si revelaba la verdad antes a Michael. No pude escuchar más sus excusas, así que le pedí que se fuera. Sentí que le habíamos dado una oportunidad justa de explicarse, y no tenía sentido prolongar la conversación. Después de que Amelia se fue, Michael se comunicó con Candace para advertirle sobre la posibilidad de que su madre la obligara a dejarla quedarse en el apartamento. Enfatizó que si lo permitía, no habría forma de hacer que Amelia se fuera. Candace le aseguró que no tenía intención de permitirlo. Planeaba cambiar las cerraduras para evitar que Amelia entrara, y le informaría a su madre que no era bienvenida. En cuanto a mí, ya he tenido suficiente de este drama. Últimamente, he estado discutiendo con Michael la idea de vender nuestra casa familiar y mudarnos a otro estado para escapar de este caos. He enfatizado que, por el bien de nuestro hijo y nuestro matrimonio, necesitamos considerar seriamente este movimiento. Aunque es una decisión difícil, Michael ha llegado a aceptarla, especialmente después de la visita no anunciada de Amelia, que demostró que necesitamos poner algo de distancia entre nosotros y ella. Dada la incertidumbre de si alguna vez nos dejará en paz, mudarnos de esta ciudad parece la mejor opción. El trabajo de Michael se puede hacer de forma remota, y yo estoy abierta a comenzar de nuevo en una nueva empresa si eso significa encontrar la felicidad lejos de estas personas tóxicas. Comenzaremos el proceso de vender nuestra casa familiar el próximo mes y, con suerte, para fin de año, estaremos comenzando de nuevo en un nuevo lugar. Es hora de que pasemos la página en este capítulo de nuestras vidas y comencemos de nuevo. Moral: la verdad siempre sale a la luz, y es importante proteger a nuestra familia y nuestros derechos, incluso cuando enfrentamos desafíos emocionales y legales difíciles.